Bueno, dentro de nuestra actividad número 1, que íbamos a comenzar a desarrollar el sábado hace 15 días, estaba la construcción de unos indicadores, ¿sí? Ustedes tenían unos estados financieros allí disponibles y con los estados financieros que ustedes tenían disponibles, entonces íbamos a construir unos indicadores. ¿Listo? Entonces tenemos 4 estados financieros, pues porque debe haber por lo menos uno por cada grupo. Listo, entonces voy a compartirles acá pantalla. Eso. Entonces nosotros tenemos, dentro de nuestros indicadores, pues tenemos varios indicadores financieros. El hecho de que ustedes tengan unos estados financieros como grupo no quiere decir que absolutamente todos se puedan calcular, ¿sí? Habrán algunos estados financieros en los cuales no se cuenta con alguna información, entonces pues si no se tiene la información no se puede calcular el indicador. Listo, entonces tarea número 1, entonces es calcular los indicadores que vimos, ¿sí? Que vimos la clase pasada, y poner los resultados. ¿Cómo lo hacemos? Entonces muy sencillo, vamos a colocarlo aquí abajito, puede ser. Entonces tenemos el indicador, ¿sí? ¿Cómo se llama? Acá colocaríamos el resultado. Fórmula, la fórmula, el resultado, y frente a ese resultado, entonces acá colocaríamos indicador. Por ejemplo, el caso 1 se llama razón corriente, activo corriente sobre pasivo corriente. Entonces acá colocaríamos indicador, razón corriente. Fórmula. Entonces aquí en fórmula, ustedes van a colocar entonces, corriente sobre pasivo corriente. Pasivo corriente. ¿Sí? Le colocan ahí la rayita para que sea pues el dividido. Listo, resultado. Entonces acá colocarán el resultado. Entonces, él les dio tanto, entonces ustedes lo ponen aquí. Y frente a ese resultado, entonces, ustedes, ¿qué van a hacer? Ustedes pueden definir cómo le van a hacer seguimiento. ¿Sí? Entonces, no, vamos a hacerle seguimiento a ese indicador, puede ser periódicamente. Entonces, ustedes pueden colocarle, se le va a hacer un seguimiento a este indicador de manera trimestral o un seguimiento de manera bimestral, ¿cierto? Entonces, pongámosle aquí, por ejemplo, trimestral. ¿Listo? Y así hacen con el resto de los indicadores. Entonces veamos, por ejemplo, el equipo 1. El equipo 1 está conformado por Ángela, Jorge, Elizabeth y Luis Fernando. ¿Sí? Entonces, ¿qué valor tienen en los activos corrientes? Cualquiera de los 4 integrantes. Luis Fernando, Elizabeth, Jorge o Ángela. Profe, dame un segundito que estoy abriendo acá el balance que tenemos de la empresa. Listo, listo. Listo, los otros 3 grupos también van a ir haciendo el cálculo y me dicen cuánto les dio.
Bueno, mientras que Ángela va buscando allí, si de pronto hay otro grupo que tenga... Profe, ¿cuál es la pregunta, por favor? La pregunta era que qué valor tenía en los activos corrientes, qué cifra. Total de activos corrientes tenemos 3.262.962. Listo. ¿Y qué valor tiene en los pasivos corrientes? Y de los pasivos corrientes tenemos 2.347.837. 837. Listo, muy bien. Entonces, ¿cómo nos va a quedar el resultado? Pues la fórmula es activo corriente sobre pasivo corriente. Entonces, cogemos este valor dividido entre el pasivo corriente. Listo. Entonces, mire que nos da 1,38. La idea es que siempre el resultado en este indicador tienda a ser por lo menos 1 o mayor a 1. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que la empresa, por cada peso que tenga de deuda en el corto plazo, pues va a tener 1,39 pesos para responder por esos pasivos, ¿sí? Entonces, si de pronto, al ustedes hacer el cálculo, esto les da menos de 1, entonces ahí hay un riesgo, ¿sí? ¿Y cuál es el riesgo? Pues que no va a tener cómo cubrir las deudas que tiene de manera inmediata. Entonces, por lo tanto, usted le pondrá acá un seguimiento. Entonces, ay, si este está grave, entonces usted necesita un seguimiento mucho más frecuente. Entonces, usted le puede colocar a esto un seguimiento, por ejemplo, mensual. ¿Sí? Entonces, miren la importancia de estar mirando estos indicadores. ¿Listo? Entonces, miren que se calcula de una manera muy sencilla. Veamos el otro indicador. El otro se llama razón ácida o prueba ácida. Entonces, hacemos lo mismo. Colocamos aquí prueba ácida. Entonces, miren la fórmula. La fórmula dice activo corriente menos inventarios y lo que dé sobre el pasivo corriente. Pues, y viene activo corriente menos inventarios y lo que dé va a ir sobre el pasivo corriente. Entonces, tomemos los datos que tenemos de la compañera Ángela. Listo. Ángela, en su estado financiero de pronto tiene inventarios. Sí, señora, aquí hay un inventario de 1.248.128. Listo. Entonces, esta es un listo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a mirar cuánto nos da el indicador. Esto es igual a, copiamos todo esto. Y dividido entre el pasivo corriente. Listo, miremos en este caso. La prueba ácida, ¿cómo nos dio? Nos dio 0,86. ¿Qué quiere decir esto? Que si la empresa tiene un peso de deuda en el corto plazo, sí que es el pasivo corriente, no tienen sino 0,86 de dinero líquido disponible para cubrir. ¿Sí? Entonces miren que aquí, si supongamos los proveedores o aquellos acreedores de corto plazo nos exigieran la deuda hoy, ¿sí? Dice, páguenos hoy. La empresa no tiene cómo cubrir ese pasivo de corto plazo. ¿Por qué? Porque tiene un porcentaje de inventarios que primero lo tiene que vender para poderle cumplir a los acreedores de corto plazo, ¿sí? O sea, las deudas que son inmediatas. ¿Sí? Entonces, miren, por eso este indicador se llama una prueba ácida. ¿Por qué? Porque al activo corriente le tengo que restar los inventarios. ¿Por qué? Porque estos no se han vuelto efectivos. Tengo que esperar que se conviertan en efectivo para poder
ahí sí pagar o tener ese dinero disponible. Entonces, en este caso, esta empresa tiene por acá un riesgo. ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo? Que si no convierte rápido los inventarios o si no los vende rápido, pues no tiene cómo cubrir el dinero de corto plazo. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir este indicador. Por lo tanto, si este es un indicador que nos dio inferior a 1, entonces debe hacerle un seguimiento mucho más estricto. Entonces, por ejemplo, haríamos un seguimiento bimensual, es decir, cada 15 días, o pongámosle quincenal. ¿Sí? Y tendré que tomar alguna decisión para disminuir este riesgo. Entonces, ¿cuál decisión podría tomar? Tengo que sentarme con el equipo de trabajo y mirar cómo puedo hacer para que mis inventarios se conviertan en efectivo mucho más rápido, ¿sí? O para que disminuya mi nivel de inventarios. ¿Listo? Entonces, mire que ahí ya podemos ir tomando unas decisiones. ¿Listo? Entonces, ahí hemos elaborado el indicador financiero de prueba ácida. Hay otro que es el de rotación de inventarios. Entonces, ese de rotación de inventarios, pues nos va a indicar cuántas veces rotan los inventarios, pues en un año. ¿Sí? Entonces, miren la información que se necesita. Costo de ventas sobre inventarios. Voy a cerrar este que esta es la presentación del otro tema. Entonces, miremos. Dice que es costo de ventas sobre inventarios. Entonces, el otro indicador. Costo de ventas sobre el valor de los inventarios. ¿Listo? Entonces, Ángela, sigamos ahí con su estado financiero. Mire el estado de resultados, ¿sí? A ver qué valor tiene en el costo de ventas. En el costo de ventas tenemos un valor de 5.565.589. 89. Listo. Y el valor de los inventarios ya lo teníamos acá. 1.248.128. Listo. Miren que esto nos va a decir a nosotros, este indicador de rotación de inventarios, cuántas veces rotan los inventarios en un año. ¿Listo? Entonces vamos a coger este valor y lo dividimos entre este. Entonces acá nos está diciendo que en términos generales, ¿sí? Que en términos generales los inventarios rotan 4 veces. ¿Sí? Veces. ¿Listo? Entonces tenemos que empezar a mirar, dependiendo de los tipos de empresas, ¿sí? Que ustedes tengan o de la información de la empresa que ustedes tengan, pues esto qué tan representativo es, ¿sí? Que roten 4 veces en un año los inventarios, si esto sí será conveniente o si por el contrario será que se me están demorando demasiado los inventarios para que se vendan. ¿Sí? Entonces tendré que tomar decisiones frente a esto. ¿Listo? Entonces miren la importancia de saber qué significa cada indicador, para qué es que sirve. Veamos el otro indicador. El otro indicador, este ya indicadores de gestión de los activos, es días promedio de inventario. ¿Sí? Días promedio de inventario. Ponerlo aquí. Días promedio de inventario. Miren, este ejercicio que estamos haciendo acá, pues lo estamos haciendo con los datos en este momento, pues de Ángela que tenía ahí la información. La idea es que ustedes simultáneamente vayan haciendo, pues vayan mirando cómo se hizo e inmediatamente verifiquen la información de sus estados financieros, ¿sí? Porque acá estamos haciendo los cálculos y nos están dando unos resultados.
¿Sí? Entonces estamos mirando, mire, para este caso ocurrió esto, para este otro caso ocurrió esto, o para este otro indicador. Para esta de rotación de inventarios nos dio 4.46 veces. ¿Sí ven? Entonces la idea es que simultáneamente vayamos mirando cómo nos va quedando la información de los ejemplos que ustedes tienen de las empresas o de los estados financieros de las empresas que ustedes trajeron. ¿Listo? Días promedio de inventario. Entonces miremos la formulita. Aquí dice, los inventarios los divido entre el costo de ventas al día o el costo de ventas por día. Entonces vamos a mirar cómo nos quedaría. Entonces tenemos inventarios. Entonces para el caso de la compañera, entonces el valor de los inventarios es 1.248.128. 1.248.128. ¿Sí? Y sobre el costo de ventas dividido 360. Entonces, el costo de ventas también ya lo teníamos, mírenlo acá. Este es 5.565.000. Entonces, vamos a colocar acá 5.565.589 dividido entre 360 días del año. ¿Listo? Entonces, vamos a ver esto cuánto nos va a dar. Esto es igual a este valor dividido entre, esto es igual al 1.248.000 dividido entre esta división. Y esto nos da 81. ¿Sí? Nos da 80,7 días. Esto quiere decir que en promedio, ¿sí? Esa es la cantidad de días que se toma el inventario para convertirse en efectivo. ¿Listo? Acá, bueno, acá no escribimos la fórmula en texto. Esto es inventarios sobre qué? Sobre el costo de ventas dividido 360. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto nos dio en este caso? Nos dio 80,7 días. Entonces, esto es lo que se demora en promedio mi inventario o el inventario de esta empresa en convertirse en efectivo. Se tarda en promedio 80 días, es decir, 2 meses, 2 meses y 20 días. Se demora en convertirse en efectivo. Entonces, aquí hay que tomar decisiones. Miren que estos dos van muy de la mano. Entonces, ¿cuánto rotan los inventarios en el año? 4 veces en el año. Y en promedio, ¿cuántos días se tarda eso? Pues miren, se tarda prácticamente 81 días para convertir los inventarios en efectivo. ¿Sí? Este es en promedio de todos los inventarios. ¿Sí? Hay unos que de pronto rotan dentro de todos esos productos que se manejen, pues hay unos que rotarán más, otros rotarán menos, pero en promedio, el conjunto de todos los inventarios que tiene la empresa, pues se tardaría 80,7 días para convertirse, 81 días para convertirse en efectivo. Frente a esto, ustedes como especialistas dirían, vamos entonces a tomar una decisión o concluimos lo siguiente, hay que tomar estas y estas medidas frente a los inventarios. Profe. Sí, dígame. Una apreciación, qué pena. Sí. Ahí también hay que tener en cuenta es lo que usted dijo al principio, el objeto de la empresa, ¿cierto? En el caso de la empresa que nosotros analizamos es de construcción, entonces obviamente pues los inventarios se convierten en efectivo, siempre se demora porque son construcciones. Entonces, uno ahí debería hacer bien el análisis antes de decir si el indicador está malo o está dentro de los términos normales. Sí, señora, claro que sí. Por eso dijimos, dependiendo de la actividad económica de la empresa a la que se dedica o de la que ustedes tienen la información. Entonces, por ejemplo, si es una
una empresa de construcción, pues esto puede ser muy normal, ¿sí? Y puede ser 4,46 veces, estamos muy bien. Sí. Y que se paguen cada 80 días se recibe el dinero de esos inventarios, que en este caso podrían ser casas o podrían ser materiales de construcción, pues estaría en términos generales bien, ¿sí? En el caso de nosotros, entonces nos dio 3 días y 120 días, y también está dentro de los términos normales dentro del sector de la construcción. Entonces, Gracias, listo. profe. Listo, muchísimas gracias ahí por su apreciación. Importante, si tomamos estos indicadores y vemos que están bien, ¿sí? Supongamos, usted analizó todos los indicadores y todos los resultados fueron óptimos. O sea, usted siempre tuvo dinero para cumplir sus obligaciones, siempre tuvo recursos para cumplir sus activos, sus pasivos, perdón, más inmediatos, su rotación de inventario fue buena, sus días promedio de inventarios fueron correctos, los días de cobro también fueron buenos, les alcanza para cubrir intereses en caso de que tuvieran deudas, los niveles de deuda son óptimos. Entonces, usted puede tomar los resultados de sus indicadores y potencializarlos mucho más. Entonces, ¿cómo así? Listo, nosotros somos muy buenos en la rotación de nuestros inventarios. Pues entonces seamos más competitivos y tomemos medidas frente a nuestras fortalezas. ¿Sí? Entonces, ustedes también pueden tomar decisiones para, aún así, a pesar de que estén bien sus indicadores, mejorarlos mucho más. ¿Sí? Y generarle un mayor nivel de competitividad a la empresa. ¿Listo? Entonces, también para que lo puedan apuntar allí. Listo, muy bien. Ahora hay otro indicador, promedio de cobro. Entonces, miremos el promedio de cobro. Promedio de cobro. Listo. ¿Cómo es la fórmula del promedio de cobro? Miren, ustedes los indicadores, ustedes no se tienen que saber las fórmulas de memoria. ¿No? Eso, usted no tiene que saberse cuál es la fórmula de memoria. Ay, mire, es que me van a preguntar yo como especialista en alta gerencia cómo calculo los días promedio de inventario. No, eso uno no se lo aprende de memoria. Usted debe consultar la fórmula y eso sí, saber que sale un resultado y que eso le sirve para algo. ¿Sí? Usted como gerente, usted no tiene que saber las fórmulas de memoria. ¿No? Usted le pregunta al que tenga la fórmula, pero sí tiene que saber que con los resultados usted puede hacer algo. ¿Listo? Es más, usted le puede decir al del área financiera, mire, deme estos indicadores. ¿Listo? Entrégame los resultados. Lo que usted no entienda, lo pregunta. Pero eso sí, sepa que con esto usted tendrá que tomar alguna decisión. Lo mismo que cuando veíamos cuadro de mando integral. Usted recibe unos indicadores, saca los principales, en el caso de las 4 perspectivas, y con base en eso, usted tomará decisiones esenciales y cruciales para la empresa. Aquí nos estamos mirando solamente, o nos estamos centrando en la perspectiva financiera. ¿Por qué? Porque este módulo se llama gerencia financiera. Entonces, pues nos centraremos obviamente en indicadores financieros. ¿Listo? Entonces, como gerentes financieros, identificamos una información relevante a través de indicadores. ¿Listo? Entonces, eso es lo que estamos haciendo y con base en eso tomaremos decisiones. Promedio de cobro, entonces dice que son las cuentas por cobrar sobre las ventas a crédito. Cuentas por cobrar sobre las ventas a crédito, lo que nos debe multiplicado por 360. ¿Listo? Entonces, ustedes miran allí su información financiera y buscan donde aparezcan las cuentas por cobrar, específicamente denominadas deudores clientes o clientes o cuentas por cobrar a los clientes, como aparezca. Profe, por ejemplo, yo tengo acá deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que están en los activos corrientes. Y tengo deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que estén en el activo no corriente.
Entonces, en este caso, usted va a tomar, puede tomar desde dos puntos de vista. Uno, si lo va a evaluar en el corto plazo, entonces toma el de los corrientes. En este caso, el que se llama cuentas corrientes comerciales por cobrar. Entonces, deme, por ejemplo, ese datico de saber cómo está. Ese valor está en 1.166.248. 248. Listo. Y las ventas que se hayan realizado a crédito. Entonces mira el estado de resultados y verifica ahí qué ventas tiene a crédito. Muy seguramente aparece acumulado. Sí, profesor, le iba a decir, es que casi los estados de resultados normalmente no separan las ventas de contado y las de crédito. Suman el total de ventas. Ah, Yo bueno, pregunto que no las entonces, encuentro acá. Entonces ella en solo va este a caso, encontrar el total. claro, entonces en este caso no le va, solo van contra los ingresos generales y los ingresos ordinarios. Listo, entonces, si no se tiene en el estado en el estado de resultados las ventas a crédito, sí, actualmente bajo las normas internacionales de información financiera es importante mencionarlo, sí, bajo las NIF, sí, es importante mencionar esta información. Si no aparece en el estado de la situación, en el estado, perdón, en el estado de resultados de esta manera, entonces ustedes tendrían que preguntar internamente en cuánto están las ventas a crédito. Y ya internamente, pues, le suministrarán la información. Profe, Entonces, por aquí para este caso, encontré, si ustedes no tienen la información para construir el indicador, entonces no se preocupen, pues no lo calcularán. ¿Listo? ¿Quién me iba a decir? por aquí encontré uno que dice activos no corrientes mantenidos para la venta. ¿Puede ser algo así o no? No. Los activos no corrientes mantenidos para la venta, no, esos no. Debe mirar en la parte donde, en el estado de resultados, ¿sí? O si de pronto dice estado de pérdidas y ganancias, ¿sí? O PIG, algunos le ponen ese nombre todavía al estado de resultados. En el estado de resultados donde están los ingresos, los costos y los gastos, ahí es donde deberían aparecer las ventas a crédito. Profe, podríamos Sí, trabajar con el total de ventas, supongamos en el caso de nosotros, todas las ventas sí. son a crédito, ¿cierto? Pues Ah, todo listo, el total de sí, ingresos son a crédito, entonces podríamos trabajar con el total de ventas que tiene Ángela en el de ella. listo. Listo, entonces deme el total de las ventas. ¿El de Ángela o el mío, profe? El de Ángela, ¿cierto? Sí, listo. Bueno, si no, entonces con el suyo. Deme entonces los datos más bien entonces del suyo. Y lo ponemos acá. Cuentas por cobrar, Sí, 2.276.968.092. listo. Y las Y ventas, 7.677.579.603. 603. Y esto va a ser por 360. Muy bien, entonces vamos a ver cómo nos queda el indicador. Este valor dividido entre este.
300. Listo. Entonces, promedio de cobro. ¿Cuáles son los días promedio de cobro de la cartera? Entonces, para este caso, ¿sí? Con estos datos, entonces, se tardan en promedio en recaudar la cartera, esto es en promedio, 107 días. ¿Sí? 107 días es lo que se están tardando en recuperar cartera. ¿Listo? Ese es el promedio de cobro de la cartera que tiene. ¿Listo? Ya dependiendo de la actividad económica, si dependiendo del negocio propiamente, entonces ya se entra a evaluar si estos días de cobro son convenientes o no, si están bien, si están mal o cómo están actualmente. ¿Listo? Estos 7.000, ustedes son los que se dedican a lo de las viviendas. Somos sector de la construcción de estructura metálica. Ah, Viviendas no tanto, pero sí el que quiere una vivienda en estructura metálica también. Sobre todo el sí. fuerte es pues vehicular, ¿cierto? Puentes vehiculares y peatonales. Listo. Entonces miren que en el caso de ustedes, 106 días. De acuerdo con esto, para ustedes es normal 107 días de recaudo de las Sí, cuentas por sí. cobrar. Sí, Sí, estarían profe, bien. porque hay contratos que se ejecutan en 3 meses, que son 90 días, ¿cierto? Mientras que hay otros que se ejecutan en 5 meses y hay Ya. otros que hasta en un año. Pero el Listo. contrato, el que se lleva menos tiempo, se lleva 3 meses. Entonces sí 3 estamos más o meses. menos dentro de los términos, porque son los 3 meses de ejecución del contrato y después del contrato se demoran 30 o 60 días para pagar la rete garantía que nos hacen, que hace parte Sí, también de la cartera. ya. Entonces, sí, no estaría mal dentro de los términos del objeto social de la empresa, ¿cierto? Sí, porque ustedes manejan un término de 3 meses, que serían los 90 días, y más el otro tiempo que necesita, o sea que están antes recaudando antes de lo que esperarían que se recaudara. Sí, sí, señor. Listo, muy bien. Entonces tenemos días promedio de cobro. Ay, profe, ¿Listo? disculpe que es que subía en el ascensor y entonces me quedo sin señal. Listo, no, tranquila, no hay problema. Listo, muy bien. Entonces, veamos que la mecánica de los indicadores, miren que es sencilla. Sí, es identificar en qué parte de los estados financieros se encuentra la información. ¿Sí? Entonces, así es que se debe ir desarrollando este ejercicio. ¿Qué es lo más importante? Ustedes que son gerentes, ¿sí? Que ustedes sepan si hay desviaciones o no en los resultados. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá lo que nos contaba la compañera, 106 días. Ah, para muchas empresas, 106 días podría ser muchísimo tiempo. Para el caso de ellos, no, 106 días es normal porque vemos que hay un tiempo de 90 días, que es como el contrato que menos tiempo dura en ejecución, 90 días más los otros tiempos adicionales que nos comentó, y entonces pues 106 días pues estaría en promedio, se estaría recaudando la cartera y pues para ellos es un dato positivo, ¿sí? Para los que tienen estos días promedio de inventarios y que tienen 4.46 veces, para ellos también es normal. Habrá otros que donde les dé 4.46 veces en un inventario, pues esto sería catastrófico, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de empresa, del objeto social, entonces tendremos unos resultados. Pero esos resultados usted tiene que aprender a identificar si son positivos o si son negativos para ustedes. ¿Listo? ¿Por qué? Porque basado en esto, ustedes tendrán que tomar unas decisiones. Si ustedes tendrán que sacar una conclusión de esto y tomar una decisión frente a esto. ¿Listo? Puede que de todo esto, pues si todos los indicadores están bien, pues entonces tienen la opción de ser mejores, de optimizar y de ser más competitivos. Entonces implementarán estrategias para mejorar. ¿Sí? Y si tienen algún indicador que tenga falencias, que no sea lo que se espera, entonces tomen acciones y determinen qué plan van a seguir. Pero esos planes, ¿sí? Ustedes que son gerentes, esos planes no pueden ser
digámoslo así, como tan simples. Ah, sí, hay que tomar una medida para que tengamos la capacidad de cubrir las deudas de corto plazo, por ejemplo. Pero ya, no, tienen que ser planes muy concretos. ¿Sí? Ustedes van a decir, ah, entonces vamos a convertir más rápido los inventarios, vamos a disminuir los tiempos promedio de cobro de la cartera. Si antes estaba un plazo a tanto tiempo, entonces le disminuimos 3 días, 5 días. Vamos a implementar políticas de cobro un poco más serias. ¿Sí? Es decir, una cantidad de cosas que ustedes pueden hacer para ir mejorando. ¿Listo? Pero ustedes como gerente no se pueden quedar ahí. Ay, sí, mira que nos fue como bien. Y ya. No, vamos muy bien. Por ahí hay como un indicadorcito que sí, hay que como que mejorarlo. Pero no, no se pueden quedar con eso. No, ustedes miran los indicadores. Si están bien, tampoco se pueden quedar quietos. ¿Sí? Porque el gerente tiene que ser una persona que se mueve. ¿Listo? Entonces, que usted es el gerente, entonces encontró este tipo de, de resultados en los indicadores, así sean positivos, así sean convenientes dentro de lo que usted está haciendo como gestor, así sean convenientes, pues usted tendrá que optimizar y ser mucho más competitivo. Profe, ¿usted me puede hacer un Sí, favor? dígame. ¿Podemos analizar un momentico el de días promedio de pago? Es que tengo una confusión con este indicador. Días promedio de pago. Tenemos acá el de días promedio de los inventarios, ¿sí? Que es cuánto Sí. tiempo se me tardan los inventarios en convertirse en efectivo. Sí. Tenemos acá días promedio de cobro, días promedio de pago. El de los indicadores de endeudamiento. Cuénteme qué dudas tiene acá. Bueno, entonces cogemos cuentas por pagar, ¿cierto? Sí, cuentas por pagar Y comerciales. Esas cuentas por pagar comerciales son las que estén directamente relacionadas con lo que usted vende. Entonces, en este caso, listo, todos los que sean sus proveedores. Bueno, proveedores de servicios y de bienes, listo. Sí, señora. Listo. Y esto quería tener claro, el costo de ventas es dividido 360. Sí, señora. Dividido entre 360. Sí, Bueno, es esto. O sea, usted muchísimas primero gracias. hace esta operación, ¿sí? Sí. Y ahí sí, cuentas por pagar sobre el resultado que le di aquí. Entonces me va a decir cada cuánto me demoro en pagar o cada cuánto estoy pagándole a estos proveedores, ¿sí? Sí, señora. La Listo. cantidad de días que usted se está tardando en pagarle a sus proveedores. Listo. Muchas gracias, profe, muy amable. Listo, con gusto. Listo, entonces les hago una pregunta. ¿Entendemos entonces la mecánica de lo que hay que hacer con los indicadores? Ángela, Betsabe, Diana Patiño, Diana Giralsi, Elizabeth, Fabián, Guillermo, Jorge, Juan Felipe, Lila, Luis Fernando, Sandra Milena. ¿Comprendemos lo que hay que hacer con los indicadores? Sí, profe, es hacer las fórmulas y decir cómo se comporta la empresa. Listo, muy bien. Entonces escoger, calcular los Profe, indicadores. esas fórmulas no se pueden perder ni por el berraco. No, no se les pueden perder. Menos mal que ustedes tienen ahí las diapositivas que ya las descargaron. Entonces, ahí las van mirando y van resolviendo o van haciendo las divisiones, van haciendo los cálculos y analizan. Entonces, mi empresa es un supermercado. Listo, entonces, venga, yo estoy diciendo que mis inventarios rotan 4 veces en el año, entonces, ¿qué está pasando? Ahí sí estaríamos graves. Pero, por ejemplo, la otra entidad que mencionábamos ahorita, pues para ellos 4 veces están muy bien. ¿Por qué? Porque es un objeto o una actividad económica distinta. Listo, entonces ustedes se van a ubicar, bueno, estos estados financieros que yo tengo acá, esta empresa que se dedica, esta empresa se dedica a tal cosa. Entonces empezamos a mirar,
es conveniente unas rotaciones así, será conveniente estos días promedio de cobro, estos días promedio de los inventarios, o los días promedios de pago, que es el otro que no hemos calculado todavía, porque apenas vamos por acá, ¿sí? Entonces es ir mirando todo esto. Entonces, la actividad 1 consiste primero en resolverlos, ¿cierto? Que pues resolverlos, eso es relativamente sencillo, ¿cierto? Hacer las divisiones, o sea, una multiplicacioncita, y poner el resultado. Pero una vez que ustedes ponen los resultados, deberán sacar por lo menos una conclusión. Mire, concluimos que la rotación de los inventarios y los días promedio de inventarios están regulares o no cumplen con lo establecido por la organización, o vemos un riesgo asociado a esto debido a tal y tal y tal y tal y tal y tal cosa. Por lo tanto, se tomará una acción así y así. ¿Listo? Por lo menos uno, ¿sí? Por lo menos una conclusión tendrán que sacar de estos resultados. ¿Listo? En eso es que consiste la actividad número 1. ¿Listo? Vemos que esto es relativamente fácil, fácil, fácil. Alcanzamos a hacer yo creo que otros más. Venga, hagamos hicimos promedio de cobro. Entonces sigamos con la rotación del activo total. Vamos a ponerlo aquí. Rotación del activo total. Mañana hacemos a primera hora la socialización de lo de las perspectivas de las finanzas. ¿Listo? Me interesa más que ahorita resolvamos dudas acerca de los indicadores. Y mañana entonces comenzamos a las 8 muy puntuales y empezamos con las participaciones acerca de las conclusiones de la lectura que hicieron. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo para mañana a primera hora. Entonces, rotación del activo total. Entonces miremos la fórmula. Ingresos de actividades ordinarias sobre el total de activos. Entonces, ingresos de actividades ordinarias sobre el total de los activos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué nos da. Entonces, miremos el total de ingresos de una entidad. Miremos que aquí hay uno que teníamos de ventas. Tomemos este mismo. Estos son los ingresos. Listo. Total de activos. ¿Qué dato tiene de total de activos? Profe, ¿ese es el mío o el de la compañerita? Espérame que no estoy mirando quién me está hablando. Ángela. Esta es de la empresa de industrias metálicas. Okay. De estructuras metálicas. Listo, profe. Entonces, total de activos tenemos 5.614, sí. 025, 575. 575. Listo. Entonces, hacemos la división. Dividido entre el total de los activos. Entonces, miremos este indicador. ¿Qué es lo que significa? ¿Quién recuerda dentro de lo que vimos ahora 8 días qué significaba eso? ¿Quién así se acuerda si de carrerón eso qué significaba esa rotación del activo total? Bueno, entonces, ¿qué es lo que significa este indicador? Miren que acá está haciendo una relación entre los ingresos que se percibieron, es decir, sobre las ventas, ¿sí? Las ventas, es decir, la actividad económica de la empresa, y lo está comparando con los activos que tiene, ¿sí? El gran total de los activos. Esto lo que nos está mostrando a nosotros es la empresa cómo está utilizando los activos. Estamos mirando a través de los ingresos cuántas veces se podrían recuperar los activos. ¿Cómo así? Pues que si yo cogiera con esto y me dedicara a comprar los activos que estoy haciendo la operación o con los cuales estoy ejecutando la operación, tendría la capacidad de cubrirlo 1.37 veces.
Eso es lo que quiere decir. O también lo pueden mirar desde otro punto de vista. Y es que con los activos que yo tengo, o sea, con mis 5.600 millones que tengo en activos, estoy en la capacidad de generar 1.3 veces de ingresos. ¿Sí? Es decir, soy capaz de generar con 5.614 millones, soy capaz de generar 7.600 millones de ingresos. ¿Sí? O sea, por cada peso que yo tengo en el activo, soy capaz de generar un peso más 37 centavos adicionales. Eso es lo que quiere decir este indicador. ¿Listo? Que con estos activos soy capaz de generar esta cantidad de ingresos. ¿Qué es lo ideal con esto? Pues que generemos un valor, ojalá, superior a 1. ¿Sí? Es lo ideal. Sin embargo, si a usted esto le da 0.20, ¿sí? No necesariamente quiere decir que esté mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque depende de la actividad económica de la empresa. Hay actividades económicas que con muchos activos se genera unos ingresos que no necesariamente son tan elevados. ¿Listo? Entonces, para este caso, con 5.600 millones soy capaz de generar 7.677 millones de ingresos. Es decir, que por cada peso de activo puedo generar un peso, 37 de ingresos. ¿Listo? O sea que estamos generando una buena rotación de los activos. ¿Listo? Frente a esto, pues también se pueden tomar decisiones. Entonces, ¿qué decisión? Ah, no, pues estamos generando muy pocos ingresos. Entonces, empecemos a mirar qué tenemos que hacer para generar mayores ingresos. ¿Sí? O por el contrario, los ingresos son suficientes. Entonces, listo, tomemos una decisión de inversión distinta. Entonces, bueno, invirtamos entonces en tal y tal y tal aspecto. Veamos acá el otro indicador. Tenemos razón de endeudamiento. Entonces, total pasivos sobre el total activos. Pongámoslo aquí. De endeudamiento. Listo. Entonces, total pasivos sobre total activos. Total pasivos sobre total activos. Sobre el total de los activos. Listo. ¿Esto qué nos va a medir a nosotros? Recordemos, este indicador, le pongo la rayita de acá, este indicador. Esta es razón de endeudamiento. ¿Qué nos va a indicar? Pues nos va a mirar cuáles son los fondos que nos proporcionan a nosotros los acreedores, ¿sí? Los externos. Recordamos cuando vimos por allá el estado de la situación financiera, que decíamos, ay, mire, estos son los pasivos. Estos pasivos son con acreedores que son personas externas a nosotros. Y hay unos pasivos que son con los dueños, que es como una especie de deuda interna. Entonces, aquí esta razón de endeudamiento nos va a decir de todos estos activos que yo tengo, cuántos están siendo financiados por externos, ¿sí? Personas ajenas a la organización. ¿Listo? Entonces, veamos con cualquiera de las dos empresas. Total pasivos, ¿cuánto tienen? Bueno, yo por aquí total pasivos tengo 6.977.452. Listo. ¿Y de total activos? De total activos tengo 15.659.539. 539. Listo. Entonces, vamos a hacer esta división, sí. Y esto lo podemos expresar inclusive en porcentaje. Si quieren acá le pueden agregar por 100 y le quedaría en términos de porcentaje. Vamos a ponerlo aquí en porcentaje. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el 45% de mis activos están financiados con externos. ¿Listo? Entonces, yo tengo una estructura de inversión, es decir, tengo un total de activos de 15 millones. Pues imagínense, de esos 15, 6 millones se lo debo a las diferentes entidades, a proveedores, a acreedores, a los bancos, al Estado, a la DIAN, al municipio, a la gobernación, a los empleados, ¿sí?
Entonces, eso es lo que me representa esta razón de endeudamiento. Listo, entonces, ahí ya tenemos. Y con base en esto, entonces, bueno, y 45% del total de mis activos. Entonces, ¿tendremos que tomar alguna decisión sobre esto? ¿Sí? ¿No? ¿Y cuál sería? Entonces, tenemos razón de endeudamiento. Tenemos otro indicador, deuda total sobre el patrimonio. Entonces, pongámoslo acá. Deuda total sobre el patrimonio. Miren la formulita dice total pasivos sobre el total del patrimonio. Entonces, total pasivos frente al patrimonio. Listo, entonces, este total pasivos sobre el patrimonio, entonces, pues, ¿qué nos va a mostrar a nosotros? Pues, ¿cuántos pesos, cierto? ¿Cuántos pesos de deuda hay por cada peso que tienen los socios? ¿Sí? Entonces, miremos aquí con qué datos vamos a trabajar. Entonces, miremos quién tiene ahí, entonces, total de pasivos de cualquiera de las dos empresas. Porque los pasivos están arriba, que son los 6 millones. Ah, sí, acá los tengo. 6 millones, listo. ¿Y total patrimonio? Total patrimonio, 8.682.087. Listo. Así como lo puse, ¿cierto? 8.682.087. Entonces, hacemos la operación. Este dividido entre este nos da 0,8. Listo. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada peso que tienen los socios, pues se debe 0,80 a los acreedores, ¿sí? O a las personas externas a la sociedad. ¿Listo? Entonces, por cada peso que tiene un socio, debe 0,80 a externos. Eso es lo que quiere decir este indicador. Por lo tanto, pues dependiendo del tipo de organización, pues se puede mirar si esto es conveniente o si no es conveniente. Entonces, si yo soy socio, por ejemplo, y sé que si yo tengo un peso invertido, de ese peso que yo tengo invertido hay 80 que se le deben a los acreedores, entonces, ¿qué pensaré como socio? ¿Me conviene seguir allí como socio o será que tengo un riesgo alto? ¿Ustedes qué piensan? Entonces, piense, usted es socio de una empresa. Entonces, le muestran este indicador. Y dicen, uy, mire, porcentaje de deuda sobre el patrimonio. ¿Qué será esto? Le dicen, mire, eso quiere decir que si usted tiene un peso acá, debe tanto a los acreedores. Entonces, el socio podría pensar, ¿me conviene el seguir con la inversión o de pronto no? Basado en eso, el socio podrá tomar alguna decisión. Y nosotros, que somos gerentes financieros, tendremos que velar por los intereses también de los socios o de los accionistas. Entonces, mire, está muy alto este nivel de endeudamiento. Mire, ellos tienen 8 millones y por cada peso 8 millones se le debe a los acreedores. Entonces, eso puede ser bueno o puede ser malo. Listo. Miremos este otro. Razón de cobertura de intereses. Entonces, aquí, razón de cobertura de los intereses. La fórmula es el EBIT sobre el gasto por intereses. El EBIT es la utilidad antes de impuestos e intereses. Entonces, pongámosla más bien así. Utilidad antes de impuestos e intereses sobre los gastos por intereses. Este indicador, pues, solamente se calculará
en caso de que efectivamente pues las empresas tengan un gasto por intereses, ¿sí? Entonces la utilidad antes de impuestos y antes de intereses. Ustedes van y miran allá su estado de resultados y miran qué utilidad hay antes de impuestos, ¿sí? Y si hay intereses, también le restan los intereses. Ponle aquí. La utilidad antes de impuestos. Así aparece en el estado de resultados, utilidad antes de impuestos. Y si hay intereses, le restan los gastos por intereses. Gastos por intereses. Y lo que dé, se dividen entre el gasto por intereses. ¿Listo? Entonces, si de pronto en los estados financieros que estamos analizando tienen estos datos, me los pueden decir, por favor. Profe, el único que a mí me parece por aquí es utilidad del periodo. Utilidad del periodo. Listo. Y debajo, y antes de ese aparece algo que se llama provisión de impuesto de renta o provisión de impuestos, ¿no? No. No. Entonces tomemos ese. Entonces esa utilidad del periodo. Y tiene de pronto algún concepto dentro de lo que usted alcance a leer allí, si hay alguno que diga gastos por intereses o gastos financieros. No, tampoco lo encuentro. Ah, bueno, entonces para este caso, si no hay intereses, si no hay gastos financieros, pues no podríamos calcular este indicador, porque no tendríamos pagos que se hayan realizado por concepto de intereses. Tengo gastos de administración, gastos de venta, gastos de producción. No, ninguno de esos. Ah, Diga gastos como, financieros. ese sí. Sí. Entonces, a esa utilidad que me iba a decir ahorita, a la utilidad, ¿cómo era? Utilidad del Bueno, periodo. por aquí encontré otra utilidad. Utilidad operativa, utilidad neta del periodo. Eso, entonces deme esa utilidad neta del periodo. ¿Qué valor tiene? Tengo 510.571. Sí. ¿Y cuánto tiene en gastos financieros? Gastos financieros tenemos 310.303. 310.303, listo. 310.303. Listo. Esta es la operación entonces que vamos a realizar. Listo. Es igual a esto dividido entre esto. Listo. Entonces ya tenemos este indicador que nos dio 0,65. Listo. ¿Esto qué nos va a indicar a nosotros? Pues esto básicamente nos va a mostrar, ¿sí?, cuál es la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones, pues, asociadas a gastos financieros. Básicamente nos va a mostrar a nosotros la cantidad de veces que puede pagarse, pues, como el servicio de la deuda, ¿cierto? O el costo financiero, ¿sí? Si se pudiera disponer de esta utilidad, ¿sí? ¿Sí? Solamente para pagar gastos por intereses, ¿sí? Entonces, si usted pudiera coger las utilidades de la empresa y dedicarlas a pagar gastos por intereses, pues usted tendría la posibilidad solamente de cubrir 0,65. Entonces, si usted debe 310.303 de intereses, no tendría sino 0,65 de utilidades para cubrir los intereses, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos va a mostrar este indicador, la capacidad que tiene para cumplir con esas obligaciones asociadas a intereses, ¿sí? La capacidad que podría tener. Entonces, básicamente, esta entidad, ¿sí?, así como se ve aquí, no tiene sino para cubrir 0,65, ¿sí? Si se fuera a dedicar a pagar los intereses con las utilidades que tiene.
¿Listo? Entonces, eso hasta qué punto es bueno, hasta qué punto es malo, depende de la misma actividad financiera. ¿Cuál sería lo ideal? Pues que este indicador diera 1 o diera más de 1, ¿sí? Pero no necesariamente si le da 0.65 necesariamente esté mal, porque puede tener obligaciones a largo plazo y que le den posibilidad de ir cumpliendo una capacidad que le permita sobreponerse a esto. ¿Listo? Entonces, razón de cobertura de intereses. Listo, entonces ese es el ejercicio que hay que desarrollar. Entonces, este ejercicio lo terminan con el resto de los indicadores, que son estos 5 que faltan, y una vez que finalizan esos 5, entonces ya ustedes miran el conjunto de indicadores en general y entonces toman una decisión. Entonces, mire, podemos concluir tal y tal y tal y tal cosa, y entonces lo que se puede hacer es esto, es esto y es esto. Eso es lo que hay que hacer y lo envían al enlace que se llama actividad 1. ¿Listo? Y para eso, pues vamos a tener el placito de todo este fin de semana hasta el día, el lunes estamos ¿a qué? El lunes estamos a 14, entonces hasta el día martes 15. ¿Listo? Entonces, plazo para realizar esta actividad 1, entonces va a ser el martes 15. ¿Listo? Ya saben que es 1 por grupo. ¿Listo? 1 por grupo. ¿Listo? ¿Claros entonces con esta actividad? Sí, profe. Listo. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar. A todos muchísimas gracias. Ya saben que para el día de mañana traten de estar ahí conectados desde computador. No se conecten desde celular preferiblemente para que puedan ir desarrollando las actividades que vamos a hacer en el Excel. A primera hora, entonces empezamos con el aporte de la lectura que hicieron y una vez finalizado vemos el tema de flujos de caja libre y hacemos el ejercicio práctico. ¿Listo? Entonces, muchas gracias, espero que hayan aprendido mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante. Gracias, profe, muy amable. Estamos bien. Listo. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Listo, con gusto. Gracias, profe. Buenas noches, que descansen.